Entramos ahora en el capítulo 10. En los capítulos que acabamos de estudiar, considerábamos con todos sus detalles el rito de la consagración al sacerdocio. Pero ahora, en el capítulo 10, nos encontraremos con un sorprendente relato sobre el caso de dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes pretendieron desempeñar sin autorización alguna el oficio del sacerdocio, y quienes por consiguiente tuvieron que sufrir la pena de muerte. Esperamos que usted, que ha podido acompañarnos regularmente en estos estudios sobre el libro de Levítico, ya se haya dado cuenta que este libro tiene muy pocos pasajes narrativos. La realidad es que hay solo 2 en todo el libro. En cambio, este libro está repleto de instrucciones, ritos, reglamentos y leyes, todo lo cual hace que su lectura sea difícil. Bueno, aquí tenemos un cambio brusco en todo esto, ya que es un capítulo escrito precisamente en estilo narrativo. Sin embargo, encontraremos que debido a su temática, su lectura no es de las más deleitables, ya que lo que relata es una tragedia horrible. Veremos aquí otra mancha negra en la larga historia de la humanidad que persiste en su rebelión y pecado. Veremos que este será el relato de la rebelión y desobediencia de los 2 hijos de Aarón. Un relato que viene justamente después del que narra los gloriosos eventos del día de la consagración al sacerdocio, día en que la gloria de Dios fue manifestada. Sin embargo, si observamos nuestras propias vidas hoy en día, veremos que así precisamente es como suceden las cosas. Después de nuestras mayores victorias es cuando sufrimos las más humillantes derrotas. En la Biblia encontramos que esto es lo que sucedió en el caso de Josué, por ejemplo, quien inmediatamente después del glorioso triunfo en la batalla de Jericó, sufrió la humillante derrota en Ai. Creemos que en este caso, la aparente presunción de Nadab y Abiú realmente infunde miedo, especialmente si la consideramos a la luz de las claras enseñanzas dadas por Dios en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19, versículo 22, Dios dijo: «Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago». Y luego, una vez más, en Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38, donde Dios dio a Moisés la fórmula para el incienso para el tabernáculo, Él dice en los versículos 37 y 38, «Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo». Sin embargo, veremos que Nadab y Abiú quebrantaron ambas disposiciones. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, Dios demostró por medio de este incidente su absoluta santidad en el mismo comienzo de la edad de la ley. Ahora bien, algunos quizá dirán que al comenzar la edad de la gracia no ocurrió nada similar para enfatizar la santidad de Dios. Pero por favor, no pasemos por alto el caso de Ananías y Zafira, quienes, como vemos en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, pretendieron engañar al Espíritu Santo. Y en ese caso, una vez más, la muerte inmediata fue la pena drástica que fue impuesta. Amigo oyente, Dios es santo, y nunca debemos olvidar que su trato con sus hijos siempre es a base de la santidad. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12 de su carta, versículo 29, establece que nuestro Dios es fuego consumidor, una verdad que debe acompañarnos en todo momento en nuestros días. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice: «Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Y esto es también lo que debemos reconocer hoy en día. Hay una amonestación más en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículo 25, donde dice: «Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos». Y este es uno de los más grandes pecados de estos tiempos, el de no escuchar lo que Dios tiene que decir en su palabra. El mundo actual rehúsa prestarle la menor atención a la palabra de Dios. Entrando ahora en nuestro estudio directo de este capítulo 10 de Levítico, vamos a comenzar con un breve bosquejo. El tema central de este capítulo es las restricciones sobre los sacerdotes.
y analizaremos este tema en tres aspectos. Primero, el incidente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, contenido en los versículos 1 al 5. En segundo lugar, aparecen las instrucciones que resultan de este incidente en los versículos 6 al 11. Y por fin tenemos el mandato con respecto a las ofrendas en vista de este incidente en los versículos 12 al 20. Comencemos pues con el primer aspecto, esto es, el incidente de Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón. Leamos para ello los primeros dos versículos de este capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Puede arguirse aquí que la pena de muerte fue quizá demasiado severa para la transgresión que se cometió. Pero note usted lo que dice la última parte del primer versículo. Dios dice aquí que Él nunca les mandó. Creemos que esto revela algo sobre la enormidad del crimen, y es por eso que la pena es justa. Su desobediencia fue premeditada y considerada a la luz del mandamiento explícito de Dios. Ahora, exactamente, ¿qué fue lo que hicieron para incurrir en un juicio tan severo? Este hecho ha sido llamado el culto o adoración de la voluntad propia, y eso es lo que sucedió. Pero con precisión, ¿qué fue lo que hicieron de malo? Quisiéramos mencionar tres sugerencias que se han anticipado. En primer lugar, probablemente no tomaron las brasas del fuego del altar para encender sus incensarios. Este era el fuego que había descendido del cielo. Aparentemente se había dado por entendido que este fuego descendido de Dios era el único que se podía usar para las ofrendas. Esta era la práctica en el gran día de la expiación, como lo veremos en nuestro estudio del capítulo 16 de Levítico, especialmente en el versículo 12, donde dice, «Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo». Notaremos también que este era el mismo ritual que se observaba durante el tiempo de la rebelión de Coré, mencionada en Números capítulo 16, versículo 46. Debemos asumir entonces que este método era el único correcto y que el ritual que observaron Nadab y Abiú fue contrario a lo prescrito por Dios. En segundo lugar, otra manera en que desobedecieron a Dios fue en su recuento del tiempo que no estuvo de acuerdo con el ritual dado por Dios. La hora para el ritual para el día ya había terminado. Debieron haber consultado con Aarón antes de hacer lo que hicieron. Al parecer, querían obtener una repetición de la maravillosa manifestación del capítulo anterior. ¿No es este, amigo oyente, el problema de nuestros días, cuando mediante el culto de nuestra voluntad tratamos de duplicar lo que Dios ha hecho? Son muchos los que con sus propias fuerzas tratan de duplicar las experiencias del día de Pentecostés. Pero, amigo oyente, esto es adoración de la voluntad, y Dios no acepta tal cosa. Dios es soberano, y es su voluntad la que será cumplida en todo. El Espíritu de Dios moverá según sea su soberana voluntad. Nuestro deber es el de simplemente hacernos disponibles y obedientes a Él. En tercer lugar, otros han supuesto que Nadab y Abiú se entremetieron más allá del velo al lugar santo que había sido expresamente prohibido. Y creemos que hay justificación para tal punto de vista, ya que leemos en Levítico capítulo 16 versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vemos aquí establecida entonces la prohibición para entrar en todo tiempo en este lugar santo, y que aparentemente esta prohibición fue el resultado directo del incidente de Nadab y Abiú. Es por esto que podemos asumir que penetraron al lugar donde les era prohibido entrar. Dios les había dado instrucciones precisas en cuanto a la manera, el tiempo y el lugar, pero decidieron ignorar todas estas instrucciones. Algunos pueden pensar que Dios ciertamente usa una cirugía extrema, pero la verdad es que revela que nuestro Dios es un Dios celoso.
Él es soberano en todos sus tratos, y aquellos que vienen a Él tienen que venir según sus condiciones. Todavía es verdad que el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no aceptará la adoración que sea según nuestra propia voluntad, no importa lo sinceros que seamos. Debemos notar también aquí que el alto puesto de estos hombres no les ofreció ninguna inmunidad. La ejecución repentina de juicio aquí es algo realmente asombroso. No se puede evadir la declaración de que el fuego fue del Señor. Nosotros también tenemos que reconocer que el juicio de Dios no es ajeno a la edad de la gracia. Puede que no sea siempre tan repentino, pero es seguro que se realizará. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30 nos dice, «Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen». Y en el caso de Ananías y Zafira fue tan repentino y seguro como en el incidente de Nadab y Abiú. Ahora eso no significa que el creyente en Cristo pueda perder la salvación. Nadab y Abiú y Ananías y Zafira no perdieron su salvación, ni la perdieron los creyentes en la congregación de Corinto sobre quienes cayó el juicio. Esto lo vemos claramente expuesto en los versículos 31 y 32 de la primera carta a los Corintios capítulo 11, donde Pablo dice, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo». A veces la muerte física es un juicio para el Hijo de Dios. Hay pecado de muerte, según Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Pero lo que se trata aquí es solo la muerte física, y el Hijo de Dios no es condenado con el mundo. Estos juicios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son ejemplos para los creyentes de que Dios detesta el culto de la voluntad. Pero en ambos casos, la condenación no es muerte eterna. El creyente tiene que venir tal como Dios quiere que venga, solo en los méritos de Jesucristo. El pecador que cree tiene que adorar así como Dios quiere que se le adore. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículos 19 al 22, nos dice definitivamente que debemos venir confiadamente a Dios, pero que debemos venir mediante la sangre de Jesús. Llegamos porque tenemos un gran sumo sacerdote, pero debemos venir con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios discierne el estado de nuestro corazón, como dice Levítico capítulo 10, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. No crea usted, amigo oyente, que Dios no puede obrar con juicio hoy en día, tal como en el día de la iglesia de Corinto. Hoy en día también hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Algún día, en el día señalado por Dios, Jesús vendrá sobre el mundo perdido con juicio de fuego. No trate de esconder su cabeza en la arena como pretende el avestruz. Enoc predicó en cuanto a esto. Judas, en su carta, en los versículos 14 y 15, dice, «De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». El apóstol Pedro también dijo lo mismo en su primera carta, capítulo 4, versículo 18. «Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?» Quiere el Señor que cada uno de nosotros aprendamos a juzgarnos a nosotros mismos, de manera que Dios no tenga que juzgarnos. Y tenemos que detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por este día. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a hablar de las restricciones sobre los sacerdotes, que es el tema central del capítulo 10 de Levítico. Y estábamos considerando el primer aspecto dentro de este tema, o sea, el incidente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes murieron por haber ofrecido delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y decíamos que a veces la muerte física es un juicio para el Hijo de Dios. Hay pecado de muerte según lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 16.
Pero aquí se trata solo de la muerte física, y el Hijo de Dios no es condenado con el mundo. Estos juicios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son ejemplos para los creyentes de que Dios detesta el culto de la voluntad. Pero en ambos casos, la condenación no es muerte eterna. El creyente tiene que venir tal como Dios quiere que venga, solo en los méritos de Jesucristo. El pecador que cree tiene que adorar así como Dios quiere que se le adore. Dijimos también que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10 de su carta, versículos 19 al 22, nos dice definitivamente que debemos venir confiadamente a Dios, pero que debemos venir mediante la sangre de Jesús, porque tenemos un gran sumo sacerdote, pero debemos venir con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios discierne el estado de nuestro corazón, como dice Levítico capítulo 10, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. No creamos que Dios no puede obrar con juicio hoy en día. Tal como en el día de la iglesia de Corinto, hoy en día también hay muchas personas enfermas y debilitadas entre las iglesias, y muchos han muerto. Tengamos en cuenta que Jesús vendrá sobre el mundo perdido con juicio de fuego. No trate, pues, amigo oyente, de esconder su cabeza en la arena como lo hace el avestruz. No hay duda que el juicio vendrá. Enoc predicó en cuanto a eso. Judas, en los versículos 14 y 15 de su carta, dice, profetizó Enoc, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El apóstol Pedro también dijo lo mismo en su primera carta, capítulo 4, versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bien, continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 10 de Levítico, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Nos imaginamos que cuando esta noticia corrió por todo el pueblo, millares de israelitas se juntaron alrededor del tabernáculo para ver los cuerpos muertos de estos jóvenes. Como explicación por lo sucedido, notemos que Moisés cita las palabras del Señor que aparecen en Éxodo capítulo 19, versículo 22, donde leemos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Aquellos que han sido traídos a una relación estrecha con Dios deben ejercer un discernimiento muy cuidadoso y definido en cuanto a la santidad y las demandas justas de Dios. Notemos lo que dice Amós capítulo 3 versículo 2, y deseo que preste usted especial atención a estas palabras. Dice allí, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Amigo oyente, Dios juzga a sus santos hoy en día para dejarle saber al mundo que Él es un Dios santo, un Dios que castiga toda iniquidad. Ahora, la actitud y conducta de Aarón aquí son dignas de nuestra atención. Notemos que mantiene una actitud de silencio. No hay ningún lamento sobre lo ocurrido, ningún pesar, ni resentimiento hacia Dios. Se inclina con su corazón acongojado de dolor, sometiéndose a la voluntad de Dios. Su aflicción debe haber sido muy grande, pero no hubo nada que Aarón pudiera decir contra la voluntad soberana de Dios. Note usted que Dios dice aquí, en los que a mí se acercan, me santificaré. Moisés les pidió a 2 de los sacerdotes, primos de los 2 que habían muerto, que quitaran los cuerpos de delante del santuario. Mientras miraban espantados los israelitas, los cuerpos fueron llevados fuera del campamento.
Y llegamos ahora a las instrucciones resultantes de este incidente, que es precisamente el segundo aspecto que vamos a considerar en este capítulo 10. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 10 de Levítico. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ahora notemos que se impone una restricción sobre Aarón y sus otros 2 hijos. No debían lamentarse públicamente. Ahora hay un doble motivo para esto. El primer motivo lo vemos claramente: por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Habían sido apartados para representar al pueblo delante de Dios, y eran también los representantes de Dios ante el pueblo. Tenían que continuar en su ministerio de manera que pudiera haber un mediador entre Dios y los hombres, y que la ira no descendiera sobre el pueblo y el juicio de muerte no cayera sobre ellos. Y en segundo lugar, no debían manifestar las señales exteriores de lamentación que contradirían la acción de Dios al juzgar a sus familiares. Debemos añadir que deben haber cumplido su ministerio del sacerdocio con corazones tristes. Pero estaban sirviendo a Dios y no podía haber ninguna evidencia de rebelión contra Él. Leamos ahora los versículos 8 y 9 de Levítico 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Prestemos ahora especial atención aquí. Se puede inferir de estas instrucciones que Nadab y Abiú habían actuado cuando estaban bajo la influencia del alcohol. Este es uno de los ejemplos más claros en toda la Escritura en cuanto al uso y abuso del alcohol y de las drogas, pero nunca lo oímos mencionar. Ahora notemos que el sacerdote debe servir al Señor con una mente clara, firme, estable y serena. Sin embargo, hoy en día hay quienes pretenden apoyar el uso de las drogas en la religión. Amigo oyente, Dios aborrece tal método de acercarse a Él. Creemos que es a esto que el apóstol Pablo se refiere cuando dice en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El creyente, amigo oyente, tiene que obtener su poder impulsador y su celo del Espíritu Santo, y no de fuentes frágiles y humanas. ¿Qué lección es esta contra las drogas y el alcohol para nosotros hoy en día? Bien, sigamos avanzando ahora con los versículos 10 y 11. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El uso del vino entorpece los sentidos, por lo cual no se puede hacer la distinción debida entre lo que es santo y lo que no es santo. Los valores verdaderos quedan distorsionados y hay un decaimiento moral como consecuencia del uso y el abuso del alcohol. El sacerdote debe acatar los estatutos del Señor para que pueda enseñárselos al pueblo. Amigo oyente, es la plenitud del Espíritu Santo lo que se necesita para el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Y llegamos ahora al último aspecto dentro del tema de las restricciones sobre los sacerdotes. Este aspecto es los mandatos con respecto a las ofrendas en vista del incidente que estamos considerando en este capítulo 10. No vamos a leer los próximos versículos del 12 al 15, porque en ellos Moisés repite los mandamientos que ya hemos estudiado y que tienen que ver con las ofrendas de alimento y de paz. Una porción de la ofrenda debía ser comida por los sacerdotes en el lugar santo. Evidentemente, este era el atrio junto al altar de bronce. Era santo porque había sido apartado para el servicio de Dios. El pecho mecido y la espaldilla elevada tenían que ser comidas en un lugar limpio.
Al parecer, podían llevarlos para comer en sus casas, las cuales tenían que ser limpiadas antes por medio de ceremonias especiales. Veamos entonces los versículos 16 al 18 de Levítico, capítulo 10. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario. Y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Tenemos ahora aquí otro incidente trágico debido a una acción contraria a la voluntad de Dios. Los otros dos hijos de Aarón también fracasan, pero cometen un pecado de omisión. No fue un pecado premeditado como lo fue el de los dos hijos que habían muerto. La ofrenda por el pecado debía ser comida en el lugar santo, y eso fue precisamente lo que no hicieron. Aunque la sangre había sido ofrecida, la porción que pertenecía a los sacerdotes todavía no había sido comida. Posiblemente se descuidaron de comerla porque no se habían dado cuenta de la importancia de ello. Ahora los versículos 19 y 20 de Levítico capítulo 10 nos dicen, y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. En otras palabras, Aarón asumió la responsabilidad por sus hijos, ya que al parecer el incidente trágico les había causado no tan solo una pérdida de apetito, sino también un sentido de indignidad de poder continuar sirviendo delante de Dios. Creemos que aquí el viejo Aarón realmente tenía ganas de renunciar. Pero por lo menos Moisés quedó satisfecho con su explicación. Amigo oyente, hay aquí una grande verdad que podemos sacar de este incidente. Estos hombres vinieron a Dios por su propia cuenta. Vinieron según sus propios caprichos, lo que era blasfemia. Y así Dios los juzgó. Hay personas hoy en día que preguntan si será malo pertenecer a una iglesia que niega la deidad de Cristo y que rechaza su sacrificio en la cruz. Amigo oyente, ¿cree usted que alguien puede llegar a Dios en tal lugar, aparte de la voluntad de Dios y de las condiciones que Él mismo ha impuesto? Si Dios matara hoy en día como mató a Nadab y Abiú, creemos que la mitad de los miembros de algunas iglesias perecerían. Los de la llamada teología liberal serían muertos por negar la deidad de Cristo y el perdón por medio de su sacrificio por nosotros. Por otra parte, muchos miembros de las iglesias que se jactan de su fundamentalismo serían muertos como lo fueron Ananías y Zafira por su hipocresía y su mentira al Espíritu Santo. Hoy en día, amigo oyente, Dios nos trata con misericordia, dándonos tiempo para el arrepentimiento y desea que los hombres vengan a un conocimiento de la verdad. De otro modo, muchos de los que profesan ser cristianos serían muertos. Pero, amigo oyente, hay una maravillosa lección aquí para usted y para mí. Cuando venimos a Dios, debemos venir según sus condiciones. Esto no es algún arreglo que nosotros podemos hacer. No somos nosotros los que formulamos los reglamentos y las condiciones para acercarnos a Dios. Es Dios quien salva, y es Él quien dice cómo vamos a ser salvos. Jesucristo dice en Juan 14:6 que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie, ningún hombre, viene al Padre sino por Él. Y amigo oyente, este camino está hoy abierto ante usted, y Dios le invita a encaminarse por él para dirigirse a la gloria eterna. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, amigo oyente, Dios tiene paciencia para con usted, porque Dios quiere que usted venga a un conocimiento de la verdad, y esta verdad es Jesucristo, su Hijo bendito. Le invitamos, por tanto, a que usted abra en este momento las puertas de su corazón al Hijo de Dios, Cristo Jesús, y le permita entrar y constituirse en su Salvador personal, entregándole a Él todos los derechos sobre su ser,
de manera que Él tome el control completo y absoluto de su vida. Y así usted no solamente dirá que Jesucristo es el Salvador de los hombres, sino que con profunda convicción, con absoluta certeza y con gozo rebosante en su corazón, usted podrá decir como millares más, Cristo Jesús es mi Salvador personal. Dios le ayude a tomar esta decisión en este mismo momento. Y de este paso que usted dé en este instante, le pedimos nos escriba para gozarnos con usted y para orar por esta nueva vida que usted empieza en este día. Será entonces hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo.